Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Por acá otro episodio de Vino Abierto y a solicitud de muchos vamos a empezar a hablar sobre cada una de las uvas. En este primer episodio vamos a estar hablando de la uvita perdida, esa uva que posterior a filoxera se creyó extinta y en los años 90 reaparece en Chile y siendo hoy la uva emblemática, la uva país, ¿verdad? La uva eh, que representa lo que es Chile en una botella. Y qué mejor referencia que tengamos acá Laura Hardwick Carmener, single Binger directamente del Chile. Bueno, primero que todo, la variedad Carmener es una variedad de origen francés, específicamente en la región de Bordeaux. Y esta uva también se utilizaba como en sus mezclas, en los tipos de mezcla o los ensamblajes que normalmente hacen los productores de Bordeaux. Y cuando hablamos de una mezcla bordolesa, casi siempre son Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, ¿verdad? Esa es la tríada que usualmente los productores utilizan. En ese tiempo, cuando la Carmenère estaba pues, vigente en Francia, era una de las uvas que también ellos utilizaban. El nombre del Carmener proviene de carmín, ¿verdad? De carmín, de ese color rojo intenso y también pues de los colores que nos da el otoño. De hecho, esos colores pues también nosotros lo podemos apreciar en copa, ¿verdad? Que son tonalidades de rojos intensos bastante presentes. Claramente con el paso del tiempo nos va dando otras tonalidades. Como les comentaba anteriormente, de hecho la variedad Carmener pertenece a la familia de los Cabernets y durante mucho tiempo, durante siglos, fue una de las variedades tradicionales de Bordeaux, de las 6 variedades tradicionales de Bordeaux. Pero por su historia, algo iba a suceder, algo sucedió y cambió totalmente la historia. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Vamos a hablar un poquitito sobre la historia. Resulta que cuando los españoles llegan al continente americano, ¿verdad? Ellos empiezan pues a traer variedades, empiezan a traer ciertos productos, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, nosotros, por ejemplo, acá en Costa Rica no teníamos café. El café es originario de Etiopía, o sea, de África. Entonces empiezan a traer los productos, pero también se empiezan a llevar productos de América hacia Europa. Y dentro de todas esas cosas que ellos se van llevando, para hablarlo no tan técnico, se lleva una planita, un pulgón, que ese pulgón se llama la filoxera. El pulgón, cuando llega a Europa, lo que hace es que se empieza a comer la raíz de las plantas de la uva, empieza a comerse la raíz de las plantas de la uva y aniquila cerca del 90% de los viñedos en toda Europa. Como era debajo de la tierra, los productores no podían ver físicamente si era que andaban hormiguitas comiéndose las uvas o las hojas, ¿verdad? Entonces ellos no tenían idea qué era lo que estaba sucediendo. Con el tiempo empiezan pues a escarbar, ¿verdad? A darse cuenta que los troncos salían con facilidad y descubren esta filoxera, este pulgoncito que lo que hace es que se alimenta de la raíz de la vid hasta llegar a matarla. Entonces, muchísimas variedades quedaron extintas durante todo este tiempo, ¿verdad? Y una de esas variedades que era altamente sensible a la filoxera fue la variedad Carmener. Esto obligó a los productores a replantearse la forma de llevar sus viñedos y las formas en las que tal vez lo hacían, o de hecho era como lo trabajaban, era a través de portainjertos con plantas que eran más resistentes, con variedades que eran más resistentes hacia la filoxera. Y poco a poco así el Carmener fue desapareciendo de los viñedos en Europa. Durante muchas décadas esta variedad quedó extinta, quedó extinta, se borró del mapa, no se sabía nada de ella y la consideramos ya extinta. Mientras en Europa el Carmener desaparecía, en Chile estaba iniciando una nueva historia. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, les voy a contar. A mediados del siglo XIX, Chile como país importaba otras variedades también, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, para seguir desarrollando su industria en la producción de vinos, pero entre ellas iba oculto el Carmener, confundido como Merlot. Así como lo oyen, durante más de 100 años estas parras fueron cultivadas y comercializadas como si fueran Merlot. Era tan curioso así que el Merlot chileno, ¿verdad? Que el merlot chileno, que al final era Carmener, tenía características muy distintas, descriptores muy distintos al merlot europeo, y eso confundió un poco a la gente.
La respuesta estaba al frente de todos, pero nadie lo sabía, ¿verdad? Nadie lo sabía y los chilenos pues se dejaron influenciar por lo que venían de Europa diciendo que era Merlot. Llegamos a 1994 en el Valle de Maipo con la Viña Carmen y hay un personaje que es el que hace este descubrimiento, que es un ampelógrafo. Un ampelógrafo son las personas que se encargan de estudiar la forma de las hojas. Jean-Michel Borsicot es el que descubre que todas las plantaciones que había ve la forma de la hoja y la forma de la hoja no era igual que la del Carmenel. A la del Merlot eran totalmente diferentes. Entonces, imagínense ustedes en el año 94 decir, como país tenemos una uva que creíamos extinta y ahora la tenemos todo en nuestro país. Nos contaba una historia Ed Flaherty que estuvo por acá hace un tiempo, que él en esos años vivía en Chile y pues estaba cuando estuvo todo este descubrimiento. Nos comentaba que los enólogos chilenos sí notaban una diferencia, notaban como que ese merlot maduraba más tarde, ese merlot, ¿verdad? Refiriéndome a Carmener, ese merlot maduraba más tarde, tenía características un poquitito diferentes, tanto físicas, la uva como tal, ya hablamos de la hoja, entonces ellos le llamaban Merlot tardío. Merlot tardío, así era como ellos hacían esa diferencia. Ah, ok, no vamos a cosechar el Merlot y el Merlot tardío. Por eso inicié el video con la uvita perdida. Imagínense ustedes que el mundo crea que una variedad está totalmente extinta y reaparezca en otro país. Y eso no fue hace tantos años. Imagínense, hace 30 años, 1994, 31 años para ser en específico. Este hallazgo definitivamente marcó un antes y un después en la historia del vino chileno. Chile no solo conservó la cepa, ¿verdad? La logró mantener, sino que la tomó como suya, la tomó como país, como su uva emblemática. Desde ese momento Chile se convirtió en la cuna del Carmener, en la casa del Carmener, y donde más se produce, Valle de Colchagua es el corazón de la producción del Carmener, Valle del Maipo, Valle de Rapel, varios otros valles también, pero nos concentramos más que todo en el Valle Central, que contempla estos otros que les estoy mencionando. Climas cálidos, estaciones secas, suelos que drenan bastante bien. Estas son las características principales que necesita esta uva para lograr todo su ciclo gestacional y lograr una buena maduración. Es tan representativo el Carmener en Chile que tenemos un día en específico que es el 24 de noviembre, el Día del Carmener. En Copa, hablando de los aromas primarios, el Carmener se muestra profundo, elegante, mucho fruto negro, también en algunos casos frutos rojos, notas especiadas. Si nosotros obviamente lo ponemos como en este caso, que acá sí este vino estuvo en barrica, pero son barricas que se han utilizado 4 veces, entonces 4 veces antes, entonces la intensidad de la madera no es tan presente, sino más como para redondear el vino. Los aromas primarios, incluso los terciarios, los podemos llegar a percibir así como un poquito de chocolate, pero la característica principal que tiene el Carmener son los aromas vegetales. Muchas personas, eh, de hecho, a veces maltratan o satanizan los aromas vegetales o lo asocian a pimiento rojo, a chile dulce. Lo cual esto corresponde a la piracina, que es algo que está en los suelos en Chile, y el Carmener, por todo lado, lo expresa, lo transmite a la hora de que lo tenemos en una copa. Si esta uva no madura bien, muy posiblemente vamos a tener vinos verdes, muy agresivos, con una acidez que no va a ser tan agradable. Por eso es una uva que se integra muy bien cuando hacemos mezcla, porque nos aporta esa elegancia, nos aporta esa sedosidad, cuando yo hablo de Carmenera hablo de una suavidad. No dudo por qué lo confundían con Merlot, porque es una uva muy dócil a la hora de consumirla. El Merlot, muchas personas inician consumiendo Pinot Noir o Merlot, porque son uvas, al menos en Sudamérica, que son vinos suaves, vinos jugosos, vinos frutales, y eso nos lo aporta también el Cabernet. Entonces, no tengo, ¿verdad? Como una claridad en específico por qué se confundieron tanto, pero sí hay una similitud en temas de lo que me aporta en boca y lo que me aporta en nariz. Y cuando tenemos un gran trabajo por parte del productor, por parte del viticultor, llegamos a tener Carmener Premium, ¿verdad? Carmener de alta gama,
y también Carmenel como este, de la hora Calvi, que es nuestro segundo vino más vendido acá en Costa Rica. El Carmenel logró algo que muy pocas uvas lo logran hacer, así como lo hizo el Tanate en Uruguay, fue poner el nombre de Chile en alto. Hoy el Carmenel representa historia, hoy Carmenel representa eh, una cepa que cruzó continentes para encontrarse en Chile y a tomarlo como lo decía antes, tomar este país como su casa. Y bueno, de esos errores salen cosas maravillosas. Por error creímos que habíamos perdido el Carmener. Cuando llegó la filoxera a Europa, reaparece en Chile y empieza a a escribir esta historia. Y gracias a las bodegas chilenas que le dan espacio a esta uva emblemática, esta uva que podemos crear y tener grandes vinos de la variedad Carmener, tanto solita, ¿verdad? 100% varietal, o también en varias mezclas. Entonces, de verdad, la próxima vez que estén tomando un Carmener, sepan que están tomando historia, sepan que están tomando algo que se creyó extinto y que volvió, o que en realidad nunca se fue, simplemente lo confundimos. Entonces, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Vino Abierto, hablando de Carmener. Sigan comentando, síganos enviando sobre qué temas les gustaría que sigamos tocando. Recuerden que esto lo tratamos de hacer de la forma más sencilla para que todos entendamos, y ese es el objetivo principal. Así que salud y viva el Carmener.